Que Gabriel, le damos la palabra y adelante, por favor, con esta exposición. Bueno, muchísimas gracias, querido Ramiro. Más que exposición es una demostración de datos, ¿no? Con relación a todos los proyectos de ley en principio que fueron sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, pasando por ambas cámaras y posteriormente sancionadas como leyes nacionales que nos llevan a créditos que oscilan en cifras reales. Allá lo vamos a tener, seguramente van a pasar ahí en realización los datos, van a compartir el archivo. Tenemos un total de 3.086.800.895 dólares americanos, la deuda total adquirida desde el año 2000, desde la gestión 2020 hasta la gestión 2023. Y todavía quieren en esta gestión aprobar nuevos créditos, ¿no? Por otro lado, tenemos también en cantidad de euros un total de 223.500.000 euros que han pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son proyectos de ley que se han sancionado, es decir, se han convertido en leyes nacionales y que posteriormente han sido promulgadas y sancionadas promulgadas por el Ejecutivo, es decir, por el gobierno central de Luis Arce Catacora. No sé si está compartiendo en pantalla el archivo de Word, Sí, querido. sí, lo estamos Ramiro. viendo en este momento, el resumen final que presentaste, un total de préstamos desde el año 2020 al 2003, Gabriel, los datos que presentaste, y cuando gustes vamos a ir, me parece muy interesante este desglose que tienes de cada gestión, ¿verdad? Y vamos a ir acompañándote, Sí. Adelante, por favor. Bueno, entonces decíamos, estas las cifras, las que estaban en pantalla hace un segundo, son las cifras reales, importantes, tomando en cuenta lo siguiente, querido Ramiro, y a la gente que nos está escuchando, que esto tiene que ver no solamente con proyectos de ley, es decir, no son proyectos de ley que se han aprobado y solamente están en el Senado, o que solamente están en diputados y tienen que pasar a la Cámara de Senadores, mejor dicho, sino son leyes ya sancionadas, es decir, leyes que han pasado por el legislativo en su condición de proyecto de ley, que han sido analizadas tanto en diputados, aprobadas en diputados, después pasadas a la Cámara Revisora, es decir, a la Cámara de Senadores, sancionadas en la Cámara de Senadores y después promulgadas por el gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Cifras exorbitantes, lo volvemos a decir, 3.086.800.895 dólares. No es una cifra menor para nada. Esto en base a leyes sancionadas, lo volvemos a decir, que ustedes pueden hacer la comprobación en la Gaceta Jurídica Oficial de Bolivia. Y en euros oscila a 223.500.000 euros. Si nos vamos a la primera página, vamos a ver las cifras gestión por gestión. Vamos a ir a las cifras de la gestión 2020. Y vamos a entender cómo desde aquella época ya el gobierno de Luis Arce Catacora llevaba adelante créditos con relación al COVID todavía en aquella época, ¿no? Asume el poder y bueno, obviamente uno de los principales objetivos era pelear contra el COVID, ¿no? La compra de vacunas, recordemos la crisis sanitaria a nivel global que se estaba desarrollando y por supuesto Bolivia no estaba exento de ello y se tienen pues aprobaciones de crédito con relación a esa finalidad, ¿no? En la primera columna, segunda columna de la izquierda, van a encontrar la ley, su fecha de promulgación y ahí está los créditos de COVID, ¿no? Que se hubieran hecho, exactamente ahí donde nos están indicando. Si vamos, eso es en la gestión 2020 nomás. Esa es la cantidad exacta en dólares. Si bajamos a la gestión 2021, y más abajo, vamos a encontrar también créditos con relación a el tema del COVID. Seguíamos con el tema del COVID. Gabriel. Gabriel. Sí, Ramiro. Gabriel, yo puedo ayudarte, de repente no tienes buena visibilidad por el tema del sol. Puedo para que tú puedas explicar un poquito. A ver, en la gestión 2020, en esta presentación que nos hace nuestro compañero Gabriel Villalba, el monto total de 704.300.000 dólares es en fecha el proyecto de ley 1345 del 12 de noviembre de 2020,
que apruebe el contrato de préstamo 5039 quebrado OC-BO para el proyecto Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus, precisamente lo que nos explicaba, suscrito el 23 de junio de 2020 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y, atención, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto que oscila entre los 450 millones de dólares estadounidenses, señala. En el proyecto número 2, proyecto 1346 del 12 de noviembre de 2020, dice, inciso A, convenio de financiamiento número 6670-BO, número 6671-BO, para la ejecución del proyecto de redes de protección social de empresas por la crisis del COVID, suscrito el 15 de mayo de 2020 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento, AIF, del Banco Mundial, por un monto total de 54.300.000 dólares estadounidenses destinados a financiar el mencionado proyecto. Inciso B, el contrato de préstamo número 911-BO para la ejecución de proyectos de redes de protección social de emergencia por la crisis del COVID, suscrito el 15 de mayo de 2020 entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, del Banco Mundial, por un monto de hasta 200 millones de dólares. Lo que quizá permitiría aclarar un poco, Gabriel, tú que conoces un poco más. En ambos proyectos de ley aprobados están el tema del COVID. En el primer proyecto de ley para apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus. No sé qué significa, cuánto de apoyo o a qué específicamente habrá ido, si es que ha ido. En el segundo proyecto de ley, inciso A, dice, para la ejecución del proyecto de redes de protección social de emergencia por la crisis del COVID. Proyecto de redes de protección social de emergencias por la crisis del proyecto COVID. Y el otro dice, contrato de préstamo para la ejecución de proyectos de redes de protección social de emergencias por la crisis del COVID. ¿Cómo se entiende, Gabriel, de repente retomando un poco la gestión 2020? Sí, una acotación muy importante, ¿no? Que todo lo que está en estos cuadros, en esta presentación preparada para, obviamente, se comparta con la mayor cantidad de personas, tiene que ver con leyes que han sido sancionadas en ambas cámaras y promulgadas por el Ejecutivo. No nos basamos solamente en proyectos de ley, porque he visto otras listas que estaban circulando que eran únicamente de proyectos de ley, porque los proyectos de ley puede que se hayan quedado en la Cámara de Diputados y recién estén pasando a su revisión para la Cámara de Senadores, por ejemplo. Es el caso de los últimos créditos que cursaron en la Cámara de Diputados, pero que todavía no han sido aprobados en la Cámara o tratados en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, las leyes que están en este cuadro son justamente eso, son leyes que han sido sancionadas en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente han sido promulgadas por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. En aquella época, ¿qué Asamblea Legislativa se iba a oponer a créditos de financiamiento para combatir el COVID, para ayudar a las poblaciones vulnerables? Obviamente no estaba, todos los esfuerzos gubernamentales, tanto de oficialismo como de oposición, también estaban enfocados a paliar el ámbito del coronavirus, y de esa forma también vamos a ir viendo el desarrollo también conceptual de todo esto, porque es muy interesante, ¿no? Cómo de fundamentos y objetivos de financiamiento que ha ido teniendo el gobierno de Luis Arce Catacora, posteriormente llegamos a la gestión 2023, ya son aspectos tanto de fondo y de forma totalmente diferentes a una planificación gubernamental que se debiera haber hecho y no se realizó, ¿no? Entonces, créditos prácticamente en términos coloquiales para todo y para nada, y que además no se tiene la fuente de verificación de el
avance, por ejemplo, en los tramos carreteros, ¿no? Eso con relación a la gestión 2020 y 2021. Si podemos pasar a la gestión 2022 para no ser muy reiterativos con los datos que ya hemos expresado, querido Ramiro, vamos a encontrar lo que te voy diciendo, ¿no? Créditos de financiamiento para tramos carreteros que hasta la fecha no se han realizado, que hasta la fecha el gobierno está acostumbrado pues a poner piedras fundamentales nomás, a llevar maquinaria para la foto, para mostrar, para que salga en Bolivia TV, y posteriormente, 5 meses después, 6 meses después, no está en desarrollo la construcción de determinado tramo carretero, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones también que juegan con la ilusión de las poblaciones, y son estas mismas poblaciones las que vienen hasta La Paz a hacer seguimiento de eso y dicen, pero si ya ha salido el crédito, ya ha sido sancionado en la asamblea, ya ha sido promulgado por el presidente, ¿por qué hasta ahora no están iniciando? ¿Qué está pasando? ¿No? No hay fuentes de verificación de que efectivamente se están llevando adelante a cabo, se están materializando los montos comprometidos por los préstamos, ¿no? Eso es muy importante. Quizá como dijo también en su programa que nos precede el presidente Evo, se debería pues realizar gestiones ante los organismos internacionales, por ejemplo, ante BID, ante la CAF, ante el Banco Mundial, ante los organismos de financiamiento, para que ellos también demuestren si efectivamente y hagan el seguimiento de gestión, si efectivamente se está utilizando esa cantidad de recursos para el fin que fue sancionado y promulgado, o definitivamente esos recursos han sido desviados. Por otro lado, querido Ramiro, ¿qué hace la Contraloría General del Estado? La Contraloría General del Estado se supone que es el auditor del Estado, audita los montos que entran, que salen, que se utilizan, que no se utilizan, y brilla por su ausencia en estos procesos, ¿no? Se debiera hacer también una fiscalización, una auditoría interna por parte de el propio, en realidad una entidad totalmente autónoma que es la Contraloría General del Estado, que debiera ver por si se están llevando adelante estos empréstitos o no, y dónde está toda esa plata que se ha promulgado, se ha sancionado y se ha convertido en ley nacional, pero que sin embargo no se siente en la economía y en las obras que nos dice tener este gobierno. En efecto. Y vamos a nuevamente apoyarnos, Gabriel, en este documento que nos compartes, y muchísimas gracias, en verdad. En la gestión 2022, en total, en dólares, 1.190.175.245 dólares en créditos. Reitero, 1.190.175.245 dólares. En euros, 11.500.000 euros. ¿Para qué se ha prestado? Y es muy buena la aclaración que nos hace Gabriel. El número 5 dice, Ley 1420 del 17 de marzo de 2020. Aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de construcción de la carretera Unduabi-Chulumani, tramo 2, suscrito, y todo pone la fecha y los montos que a continuación damos. 44.225.000 dólares americanos. El número 6, Ley 1421 del 17 de marzo de 2022. Aprueba el contrato de préstamo para el programa de obras complementarias suscrito en fecha 9 de diciembre del 2021 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto de hasta 31.800.245 dólares americanos. Programa de obras complementarias, dice. Proyecto de ley número 1422, esto es otro, del 17 de marzo de 2022. Aprueba contrato de préstamo entre Bolivia, numeral 34-2021, para el financiamiento del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo, suscrito el 8 de febrero de 2022 entre el Estado Plurinacional y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata, FONPLATA, por un monto de hasta 100 millones de dólares americanos. Ley número 1433, este es otro, del 22 de junio de 2022. Aprueba el contrato de préstamo del programa Rumbo a la Soberanía Alimentaria con tecnología de riego para sustituir importaciones suscritos en fecha 28 de marzo de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CAF por 35 millones de dólares norteamericanos. Otro proyecto número 9,
Ley 1434 del 22 de junio de 2022. Aprueba convenio de financiamiento suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en fecha 16 de marzo de 2022 con un monto de hasta $23.600.000. Otra ley, 1435 del 22 de junio, aprueba contrato de préstamo para financiamiento del programa para el apoyo al plan de vacunación, otra vez el COVID, contra el COVID-19 y fortalecimiento del sistema de salud del Estado Plurinacional suscrito el 1 de abril de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto $130 millones, 130 millones. Otra ley, 1439 del 27 de junio de 2022, aprueba el contrato de préstamo destinado a financiar el proyecto Censo de Población, escuche bien, destinado a financiar el Censo de Proyección de Población y Vivienda, y aquí sabremos cuánto, del año 2022, suscrito el 14 de abril de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, FONPLATA, por un monto de hasta $40 millones. 40 millones se ha prestado el gobierno para el Censo Nacional, esto ya el 27 de junio de 2022. Otro, ley 1447 del 25 de julio de 2022, contrato para el financiamiento del programa de fortalecimiento del sistema estadístico del Estado Plurinacional de Bolivia, suscrito en fecha 3 de mayo de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $100 millones. Esto para el sistema estadístico, dice. Otro, ley 1456 del 2 de septiembre de 2022, aprueba contrato de préstamo para el financiamiento del programa Agua y Saneamiento para Ciudades Intermedias y Menores, suscrito entre el Estado y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, de $79 millones. Y tenemos 4 proyectos más, muy rapidito. Ley 1457 del 2 de septiembre de 2022, aprueba contrato para el programa Agua Potable y Alcantarillado Sucre 4, suscrito entre el Estado Plurinacional y el KfW, Frankfurt am Main, por un monto de hasta, en euros, 11.500.000, de los cuales 9 millones de euros corresponden a recursos de crédito y 2.500.000 al aporte financiero no reembolsable. Otro proyecto del 2 de septiembre de 2022 aprueba contrato para programa de apoyo a la gestión presupuestaria hacia la acción ambiental y climática y transparencia de las finanzas públicas, suscritas el 15 de junio entre el Estado Plurinacional y la Corporación Andina de Fomento por un monto de $400 millones. Del 2 de septiembre, otro proyecto de ley aprobado, 1459. Aprueba el contrato de préstamo destinado a financiar el programa de expansión de infraestructura eléctrica, suscrito, y ahí nos decían, no vamos a llegar con electricidad. Ya se ha prestado para electricidad. Suscrito el 30 de junio de 2022 entre el Estado Plurinacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de hasta $78 millones norteamericanos. Y el último de la gestión 2022, aprueba, es la ley 1460, 2 de septiembre de 2022, el contrato aprobado para la construcción de la carretera Escoma-Charazani. Atención Bolivia, Escoma-Charazani. Tramo Escoma-Pacobamba, suscrito el 11 de julio de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto $53.550.000. Gabriel, ahora sí te paso los micrófonos porque son muchos proyectos aprobados, mucho dinero que ya se han prestado y vuelve a repetirse el tema del COVID, ¿no? Una vez más, COVID, y no sé. Adelante, por favor, para contextualizar el año 2022. El micrófono, Gabriel, vamos a, por favor.
Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. De hecho, el año 2022, querido Ramiro, y a toda la gente que nos está escuchando, es el año donde se comienza a distanciar ese más burocrático con el más orgánico. Recordemos que hasta el 2021, por ejemplo, tuvimos la gran marcha por la patria, por la democracia, en la que participó Evo Morales, convocando a más de 2,5 millones de personas, llegando desde Caracollo a la ciudad de La Paz, para respaldar aún al gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Posteriormente, incrementan el tema de los créditos el 2022, que es la fecha exacta donde se comienzan a resquebrajar esas relaciones entre Evo Morales y Luis Arce Catacora por ese direccionamiento de las políticas gubernamentales de parte de Luis Arce hacia la derecha, ¿no? Hacia la protección al narcotráfico, hacia los ataques hacia Evo, el alejamiento del movimiento popular, el alejamiento de los valores ideológicos y principios establecidos en el Estatuto Orgánico del MAS. Entonces, no es casualidad que exista un mayor incremento de créditos justamente en esa fecha, año 2022. Con relación a la ley 1420, que nos refiere al tramo carretero Unduabi-Chulumani, hasta la fecha, esta materialización de ese monto no se ha desarrollado, nos informan justamente desde La Paz, Unduabi, Chulumani, no hay tal. Si bien el 2022 ya fue sancionada y promulgada esta ley, la 1420, hasta la fecha no hay ninguna, no se ha puesto absolutamente nada con relación a ese tramo carretero, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención. También con relación al censo, se han sancionado y promulgado para créditos alrededor de $40 millones y resulta que ahora el gobierno no tiene censistas. ¿Qué es eso, no? Por otro lado, en el último proyecto ya no proyecto de ley, en la última ley sancionada y promulgada que vemos en el cuadro de septiembre del 2022, esa ley fue sancionada y promulgada en septiembre del 2022, el último tramo carretero que tú hacías referencia, querido Ramiro. También nos hablaron desde acá, desde La Paz, que, por ejemplo, el julio del 2023, esta ley fue sancionada y promulgada en septiembre del 2022, pero recién en julio del 2023 fueron con maquinaria, con tractores, el gobierno a indicar que va a iniciar la construcción de ese tramo carretero, simplemente para el acto, para la foto. Posteriormente se retiraron, se llevaron la maquinaria, se llevaron toda la parafernalia que usaron para las fotos, para los videos, y recién empezaron en diciembre del 2023 este tramo carretero, cuya ley ya se había sancionado y promulgado en septiembre del 2022, ¿no? Esa es la improvisación, la mentira del gobierno, y resulta que ahora el gobierno sale y dice, es que el legislativo, los senadores evistas, los diputados evistas no nos quieren aprobar créditos. Tantos créditos se les ha aprobado, y no por cifras pequeñas, como estamos viendo en los cuadros. ¿Qué han hecho con esa plata? El tema es que aquí nos rinden cuentas de lo que han hecho con ese dinero, de cómo se está ejecutando la materialización del objeto de ese dinero, y si efectivamente están utilizando ese dinero para lo que dicen las leyes sancionadas y promulgadas, o están utilizando ese dinero para comprar dirigentes, para seguir dividiendo al movimiento campesino, para seguir interviniendo congresos de las organizaciones sociales matrices fundadoras del MAS. Entonces, muchos cuestionamientos, ¿no? Los datos son interesantes para tenerlos sobre la mesa, pero no solamente bastan los datos, sino hay que hacer el análisis de esos datos, que viene a ser justamente para qué está utilizando este gobierno tanta plata, tantos créditos que se le ha aprobado, que se ha sancionado, se ha promulgado, se ha convertido en ley nacional, y que a la fecha no se ven esos recursos, ¿no? Eso es fundamental entenderlo. Podemos pasar también al año 2023, querido Ramiro. Sí, haciendo sí. nuevamente la acotación de que no se trata de proyectos de ley, se trata de leyes nacionales que han sido sancionadas en el órgano legislativo en ambas cámaras y que posteriormente han sido promulgadas por el propio gobierno de Luis Arce Catacora. Un dato clave, fundamental para entender que existe el dinero de lo que se ha comprometido el gobierno, pero que a la fecha no sabemos qué ha hecho con ese dinero, es la realidad de las cosas, ¿no? Así es. Bien. A ver, en la gestión 2023, y con esto terminamos en esta parte de la exposición. Muchísimas gracias en verdad a Gabriel por compartirnos este documento y la explicación que nos hace. En la gestión 2023 hay un total de 842.325.000
$650 en dólares aprobados y en euros 212 millones de euros. A ver, ¿cuáles son las leyes aprobadas? Ley 1500 del 16 de marzo de 2023. Aprueba el convenio de crédito CBO para el programa de apoyo a la reactivación económica sostenible y la resiliencia al cambio climático en Bolivia, suscrito el 11 de octubre de 2022 por un monto, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, por un monto de hasta 200 millones de euros. No voy a leer los datos en números, los códigos para agilizar un poquito nada más. Ley 1504 del 9 de mayo de 2023. Aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de construcción carretera doble vía Oruro-Challapata, tramo 1, Oruro-Cruce Vinto, Cruce Huanuni, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto de hasta 58.400.000 dólares americanos. Habrá que preguntar a los hermanos de Oruro, Challapata, Cruce Vinto, Cruce Huanuni, si están ejecutando o no. Los viajeros por ahí nos pueden comunicar. Ley 1505 del 9 de mayo de 2023. Aprueba el contrato de préstamo para proyecto de construcción y asfaltado de La Joya, Chuquichambi, Huayllamarca, Totora y los puentes vehiculares La Joya y Crucero, suscrito el 27 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto de 80.925.650 dólares americanos. Otra ley, la ley 1506 del 9 de mayo de 2023, aprueba contrato de préstamo para el programa multisectorial de preinversión 2, Promulpre 2, suscrito el 30 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto de hasta 30 millones de dólares norteamericanos. Vamos con la ley 1507 del 9 de mayo de 2023, aprueba el proyecto para el programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia, suscrito el 30 de diciembre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de 50 millones de dólares. Otra ley, 1512, aprobado y promulgado el 31 de mayo de 2023, aprueba el convenio de préstamo para el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro, ampliación y equipamiento, suscrito el 9 de febrero de 2023, entre el Estado Plurinacional y el Banco Exportación e Importación de Corea, Eximbank Corea, por un monto de hasta 78 millones de dólares. Ley 1514, habrá que preguntar también a los hermanos de Oruro cómo va eso, ¿no? 1514, en el contrato de la Constitución Política, aprueba el contrato de préstamo para el proyecto apoyo a poblaciones vulnerables afectadas otra vez por el coronavirus 2, suscrito el 24 de enero de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de hasta 500 millones de dólares norteamericanos. Si vemos esto, pareciera que todo este tiempo hemos estado viviendo con préstamos. Otra ley, 1515 del 7 de julio de 2023, de conformidad, aprueba el contrato de préstamo para el programa de construcción de puentes y sus accesos, puente de integración, suscrito el 23 de marzo de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, la CAP, por un monto de 45 millones de dólares. Puente de integración, programa de construcción, puente de integración y sus accesos. No sé dónde será. La verdad que ahí me perdí.
La última ley, 1523 del 12 de octubre de 2023, aprueba el convenio financiero para el programa de desarrollo del turismo cultural y natural entre los departamentos de Cochabamba y Potosí, suscrito entre el Estado Plurinacional y la Casa Depositi y Prestifi SPA, creo que dice, por un monto de hasta, en euros, 12 millones de euros. Es un préstamo entre el Estado Plurinacional y la Casa Depositi Prestiti SPA, 12 millones de euros. Ahí está, Gabriel. Yo tengo la impresión en serio de que todo este tiempo hemos estado viviendo de préstamos, préstamos y préstamos. Ahí te dejo nuevamente, por favor, con la palabra. En los hechos, querido Ramiro, y a toda la gente que nos está escuchando y viendo también por redes sociales, nos hemos vuelto un estado mendigo. Hemos vuelto a la época neoliberal que extendía la mano para pedir limosnas internacionales para desarrollar sus políticas más básicas, sus políticas públicas de integración caminera, de desarrollo social, económico, incluso de sanidad, ¿no? Nos hemos vuelto un estado mendigo, hemos sancionado y promulgado estas leyes de créditos, financiamientos, adquisición de deuda. Como lo dijo en su última conferencia de prensa el hermano Leonardo Loza, nos hemos endeudado por 50 años, lo dijo él, ¿no? Creo que esos cálculos no están alejados de la realidad. Nos hemos endeudado por 50 años. Habrá que preguntarle al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, si efectivamente ellos están haciendo un seguimiento riguroso de si se están desarrollando, si se están cumpliendo con estos créditos y la utilización efectiva de esos recursos que estos organismos internacionales nos han dado, ¿no? Porque compete también a ellos hacer ese seguimiento de fiscalización. También a la cooperación europea. Por otro lado, encontramos que los créditos, así tal cual hemos leído prácticamente todos, uno por uno, los has detallado tú, Ramiro, pues se han generado obras a medias, ¿no? Han dicho, bueno, nos prestamos para este tramo carretero, pero resulta que en el tramo carretero, si nosotros vamos al lugar, hacemos una inspección in situ, vamos a encontrar que no hay absolutamente nada, o en su defecto han empezado un pequeño tramo de ese mismo tramo y lo han dejado ahí a medias, ¿no? Entonces, es un dinero que no se sabe a dónde efectivamente ha ido, es un dinero que se ha malgastado por el gobierno nacional y que de oficio la Contraloría General del Estado obviamente no lo va a hacer. En condiciones de un Estado social, democrático y constitucional de derecho ideal, debería realizar la Contraloría General del Estado una auditoría interna y una pormenorización, fiscalización pormenorizada de todos y cada uno de estos créditos. Obviamente no lo va a hacer porque sabemos quién ha puesto a la Contralora, ¿no? Que es el presidente Luis Arce Catacora. Entonces, entendemos que con datos se los hemos presentado y esta información, por favor, querido Ramiro, a toda la causa Chuncoca que pueda compartirla en los ampliados, en todo lado, se comparte, es para eso esta información, no es para que simplemente se hable en este programa y ahí quede. Esta es información que se debe compartir, socializar, discutir, porque está en base a leyes que han sido sancionadas por el legislativo y promulgadas por el ejecutivo y que de cuya verificación cualquier ciudadano entrando a la página de la Gaceta Jurídica Oficial de Bolivia, que es donde están pues resguardadas todas nuestras leyes, pueden hacer el seguimiento, pueden encontrar el respaldo documental de todas y cada una de estas leyes que hemos detallado, querido Ramiro. Entonces, simplemente más que una exposición, era un compartimiento de datos y que la población tenga y toque realidad de los créditos que han sido sancionados, promulgados por el gobierno, y resulta que ahora nos dicen, no nos quieren dar más créditos, quieren frenar el desarrollo de Bolivia. Lamentablemente, el modelo de desarrollo de Bolivia que ha propuesto el gobierno de Luis Arce Catacora es ese. Su modelo es ser un estado mendigo, es ser un estado que se endeude, es ser un estado que deba millones y millones a la cooperación europea, que deba millones y millones a los norteamericanos, que deba millones y millones a la CAF, al BID, que finalmente son organismos financieros que te van a cobrar tarde o temprano, de una u otra forma, ¿no? Y volvamos a los tiempos neoliberales, esos viejos tiempos de la democracia pactada, que ellos ya lo han propuesto, ¿no? Frentes amplios, construcción de frentes amplios, varios partidos, ya no puede ser solamente el MAS. Esa es la idea a la cual nos están llevando también económica y financieramente.
En verdad, datos sumamente interesantes e importantes. Por supuesto que vamos a distribuir, y esto no es solamente una exposición, es algo más que eso, querido Gabriel. Muchísimas gracias. Quiero reiterar, y si podemos poner la última página, por favor, donde dice la totalidad de préstamos desde el año, exactamente, desde el año 2020 al 2023, y enseguida voy a ir con Nelson Cox para conocer su opinión también al respecto. Nelson se encuentra en Villa Tunari. El total de préstamos desde el año 2020 al 2023 en dólares. Anótense, oyentes amigos. 3.086.800.895